El juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, con una discusión sobre violencia doméstica de trasfondo, se convirtió en un evento televisivo. Fue quizás el primer juicio mediático emblemático de la era de las redes sociales. Cámaras metidas dentro de las audiencias y con los fanáticos de Johnny Depp organizados para demostrar que su ídolo no era golpeador, las redes, particularmente TikTok, es decir, la más utilizada por los jóvenes, se vieron inundadas por recortes de video que buscaban mostrar la inocencia del actor de Piratas del Caribe. El resultado fue un torrente de videos con bastante desinformación que volcó a la opinión pública fuertemente del lado de Depp, mucho antes de que el jurado diera su veredicto. Se vieron centenares de memes e incluso murales en el mundo real contra Amber Heard y hay un fuerte rumor de que el estudio Warner Bros. Tendría decidido eliminarla de sus futuras entregas de la saga de las películas de Aquaman, de las que ella forma parte. Pero además de un evento, el juicio podría indicar un cambio en la tendencia con respecto al feminismo. Se lo ha señalado como un punto de inflexión en la era comenzada con el Me Too en Estados Unidos en 2017. Incluso en nuestro país hay figuras mediáticas que tomaron el caso como un ejemplo de un supuesto mal funcionamiento de la justicia. Finalmente, Amber Heard perdió el juicio por difamación y activistas vinculadas con el tema violencia doméstica dijeron a la agencia France Press que tanto el resultado como la forma masiva en que se difundió el juicio podrían ser potencialmente catastróficos para víctimas de abusos. Hoy nos hacemos entonces dos preguntas, Gastón. La primera es, ¿qué ocurrió verdaderamente en ese juicio? ¿Es un suceso cultural de relevancia disfrazado de como de noticia de revista del corazón? Esa es una interrogante, ¿no? Y la otra pregunta, ¿realmente estamos ante un cambio? ¿Una contrarrespuesta a la última ola feminista? Sobre este tema estuviste trabajando, te metiste, te enchufaste. Así que hagamos, si te parece, capaz que un breve repaso, primero del Me Too, ¿no? Para situarlo como tal, para recordar de qué hablamos cuando hablamos de Me Too. Y sí, pues entre medio hubo una pandemia, no todo el mundo tiene por qué acordarse, ¿no? El Me Too, que se traduce como Yo También, es un movimiento que se inició en Estados Unidos, específicamente en Hollywood, en el ambiente del cine. Fue en octubre de 2017 cuando más de 12 mujeres denunciaron por acoso sexual al productor cinematográfico Harvey Weinstein, que era un hombre tremendamente poderoso en ese ambiente. Y así salió a la luz que él tenía fama de abusador, pero que nunca había sufrido ninguna consecuencia al respecto. En los Oscars incluso lo aplaudían de pie, a pesar de que corrían muchas historias sobre él. Entonces la actriz Alyssa Milano hizo un posteo en redes sociales en el que llamó a otras mujeres a contar sus experiencias con el hashtag MeToo. O sea, yo también, ¿no? A mí también me pasaron cosas de este estilo. La intención era mostrar la magnitud del problema. Y así otras actrices de alto perfil como Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence, Uma Thurman contaron sus historias, algunas directamente con Harvey Weinstein y otras nada que ver, ¿no? Y situaciones de todo tipo. Se abrió como una especie de canilla. Recordemos, las experiencias abarcaban desde comentarios fuera de lugar y situaciones de machismo hasta situaciones de violencia de género e incluso de violaciones, ¿no? Sí, rápidamente aparecieron acusaciones o resurgieron relatos anteriores que en su momento no habían causado tanto impacto. Por ejemplo, en ese sentido, la acusación de violación contra su propia hija del actor y cineasta Woody Allen, ¿no? Una cosa que surgió en los años 90, como que se había olvidado, resurgió en ese momento. A Kevin Spacey lo echaron de la última temporada de House of Cards y se volvieron, y él tenía una película que se estaba por estrenar en ese momento, volvieron a filmar todas las escenas en las que estaba él. Para hacerlo desaparecer. Lo borraron de la película. Hay un comediante y actor que se llama Louis C.K., que era de mis favoritos. Es todavía, la verdad, pero del mundo de stand-up, y también tenía algunas series que eran bastante importantes en ese momento, y se sabía ya que, yo lo había leído incluso en entrevistas que le habían planteado, che, hay mujeres que te acusan de haberte masturbado enfrente de ellas, y él decía, eso es mentira, ¿no? Y ahí quedaba por esa, ¿no? Como que era algo que se comentaba, pero no pasaba a mayores. ¿Qué pasó? Resurgieron las acusaciones y como que se dieron en conjunto. Eso fue algo muy del Me Too, ¿no? Mujeres que aparecían de repente, no era una, sino eran 5, ¿no? 5 diciendo lo mismo. Él terminó admitiendo que era cierto y también pasó lo mismo, ¿no? Desapareció del mapa Louis C.K. Hace poco volvió a hacer algunos tours, pero siempre como desde las márgenes. Desapareció de los lugares principales. Otro caso fue un documental de HBO
Living Neverland, se llamaba, si mal no recuerdo, que trajo de nuevo nuevos relatos de pedofilia contra Michael Jackson, que también cuando se había muerto tuvo como un lavado de cara, como que todos nos olvidamos de las acusaciones y los juicios que había tenido, y acá reaparece, no, eso tuvo mucho de resurgimiento de acusaciones que antes no habían tenido eco. Interesante recordarlo, ¿no? Tener en cuenta ese origen. A ver, estamos hablando de un movimiento también que replicó en otras partes del mundo donde el feminismo ya estaba tomando fuerza, ¿no? La marcha del 8 de marzo de 2017 ya había mostrado un alcance nunca antes visto en varias ciudades del mundo, incluida Montevideo. En Argentina, donde también se generó el movimiento Ni Una Menos, el caso paradigmático, recordarán los oyentes, fueron las dos acusaciones, primero de acoso y luego de violación contra el actor Juan D'Artés, por ejemplo. Sí. Un caso que sigue, ¿no? Un caso que sigue. El Me Too fue el tractor a nivel internacional para un montón de repercusiones que se dieron a menor escala. Podemos pensar acá en Uruguay en las cuentas en Instagram, ¿no? Aquellas que surgieron, varones carnaval, o en los relatos publicados en Twitter con los hashtags me pasó en, ¿no? Y mencionando distintas facultades, principalmente, por ejemplo, la de medicina. Eso era muy Me Too, ¿no? Yo también, a mí me pasó también esto, ¿no? Exacto. Y fue, por supuesto, también un movimiento cuestionado y criticado por la posibilidad de que, bueno, aparecieran acusaciones que no fueran ciertas, pero se tomaran como buenas solo por suceder en este contexto, ¿no? Ahí todo lo de la cultura de cancelación que hablamos en aquella mesa de filósofos, ¿te acuerdas? Ahí está, con todo lo que implicó eso, la cultura de la cancelación, que implica eso, hacer desaparecer a alguien, como lo mencionábamos en el caso de Kevin Spacey, ¿no? En esa película, por ejemplo, ahí aplicó la cultura de la cancelación. Entre estos casos del Me Too, uno de los de más alto perfil, podríamos decir entonces, fue el de Johnny Depp. Así que, ¿te parece? Vamos ahora sí, para ahí vamos a profundizar en este caso tan mediático. Sí, hago así un pequeño repaso de la carrera de Johnny Depp porque es importante para lo que vamos a comentar. La fama de Johnny Depp empieza a fines de los 80 con una serie de televisión que se llamaba 21 Jump Street, que acá la tradujeron como Comando Especial. Era un policía que se infiltraba como alumno en un liceo para investigar. Hace poco hubo algunas películas también. Después en los 90 se volcó más hacia un cine independiente, con muchas películas de Tim Burton como El hombre mano de tijera y de otras también como podríamos llamarlas raras, no sé, Miedo con Las Vegas, películas conocidas pero más de una onda independiente, muy también de los años 90. Y después en los 2000 se volvió muy popular con la saga de películas de Piratas del Caribe, la primera La maldición del Perla Negra, que es del 2003. Después hay un par más en 2006 y 2007, si mal no recuerdo. Esas son las más importantes. Después hubo una cuarta y una quinta. Ahí se volvió uno de los actores más populares del mundo, se hizo amigos de alto perfil, muchos músicos, rockeros, con Joe Perry, que es guitarrista de Aerosmith, tienen una banda, por ejemplo. También tuvo mucho vínculo con Keith Richards de los Rolling Stones, porque también lo imitaba cuando hacía de pirata. Pero por esto hago el repaso, porque incluso desde aquella serie, desde la primera serie en la que él se hizo conocido, ya desde ahí había comentarios y rumores de que él era un tipo agresivo y problemático, ¿no? Cosas que a los rockeros y ese tipo de gente como que se les permite, ¿no? Y él tenía esa onda así como de un tipo niño terrible, ¿no? Estuve viendo ayer una entrevista que era una de sus primeras tapas de revista, y en la entrevista le preguntan por los rumores que había causado, como que incluso le había pegado a algún productor, y él respondió que era mentira, como que era gente que lo quería tirar abajo cuando él estaba en pleno ascenso. O sea que los problemas no son nuevos, digamos. No, y también además de la agresividad, siempre se supo y hubo muchas historias de que él tenía problemas con el alcohol y con otro consumo de drogas, principalmente cocaína. Él lo ha admitido, ha dicho varias veces que ha tratado de dejarlo. Es un tipo muy carismático, entonces, por ejemplo, en 2013, en una entrevista con el Huffington Post, un diario online, dijo: como en mi vida investigué el vino y las bebidas espirituosas exhaustivamente. Ellos ciertamente también me investigaron a mí y encontramos que nos llevábamos maravillosamente bien, pero quizás demasiado bien, ¿no? Estaba como comentando sobre su alcoholismo con humor. ¿Qué pasó? Bueno, otras ex mujeres a lo largo de toda esta carrera también lo fueron acusando con el tiempo como de que era un tipo tremendamente celoso, paranoico. Todo esto llegamos a 2009, cuando se rueda la película Los diarios de Ron, donde conoce a una actriz bastante más joven que se llama Amber Heard. Enseguida comenzaron una relación que terminó en 2016, cuando se divorcian. Ellos empiezan a salir, de hecho él al principio todavía estaba casado, luego comienzan una relación más formal, hasta que se casan en 2015, al año siguiente ya se divorcian. Y con todo este trasfondo que venimos comentando, ¿no? De rumores de que era un tipo violento, de que tenía problemas con el alcohol y con las drogas,
Cuando se divorcian en 2016 y ella le impone una orden de restricción, lo acusa de haber ejercido violencia verbal y física contra ella. 2016, ¿no? Pre-Me Too. Pre-Me Too, ahí está, esa aclaración, ¿no? Sí. No sonaba tan raro, ¿no? O sea, como el personaje que Johnny Depp se había ido convirtiendo a lo largo se ha ido construyendo a lo largo de los años con esas acusaciones de que era un tipo problemático en los rodajes, ¿no? Directores de películas habían dicho que había días que se ponía muy difícil. Como que esas acusaciones de ella pegaban con lo que se conocía de él, ¿no? Después ellos cerraron un acuerdo por el divorcio, un acuerdo económico. Publicaron, tenían separación de bienes, incluso, o sea que ya en el divorcio no es que se queda con nada de él, viste que hay, sí, a veces hay algunas cosas de eso, tenían separación de bienes, o sea que no pasa nada, hacen un acuerdo económico y publican un comunicado conjunto en el que definen su relación como intensamente apasionada, a veces volátil, dicen, pero siempre como atada por el amor. ¿Y cuándo aparece la batalla legal, digamos? Claro, hasta ahí no hay, el juicio ahí no había empezado, ¿no? ¿Por qué se deriva luego hacia eso? Bueno, en primera instancia, el tema no impactó tanto la carrera de Johnny Depp. En realidad él ya venía como con problemas, pero igual a partir de ahí tuvo algunas cosas como de alto perfil. Fue bastante comentado unas publicidades que hizo para Dior de perfumes que siguen apareciendo hoy. Es que se llamaban, el eslogan era como salvaje, entonces fue criticado como, che, lo están acusando de pegarle a la mujer y se pone salvaje. Y después obtuvo el papel de villano en la saga heredera de las películas de Harry Potter, que por supuesto fueron sumamente exitosas. En 2015, si mal no recuerdo, o 14, se estrena la primera de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y ahí aparece él como uno de los como el malo, perdón. Aparece sobre el final de la película, tiene una aparición muy pequeña, pero se sabía que se iban a hacer 5 películas y que él iba a ser el villano principal a lo largo de esta saga nueva, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ahí, a partir del Me Too, sí se retó, como que de nuevo resurgen problemas del pasado, ¿no? Estas cosas que ella ya había dicho, que de nuevo públicamente no había dicho mucho, pero le había puesto una orden de restricción, ¿no? Judicialmente lo había acusado de violencia. Todo esto reaparece y ahí sí le empieza a generar problemas. En la segunda, Animales Fantásticos, que es del 2018, ahí ya se empieza a criticar con cada vez más fuerza. Incluso la gente, los creadores de la película, tienen que salir a decir, bueno, pero nosotros consideramos que es un muy buen actor. Entre ellos quedó todo bien, ¿no? Como justificando por qué lo habían contratado. Pero finalmente él, cuando se le empieza a complicar, ¿no? Ahí aparecen 2 juicios. El primero es en Inglaterra, contra el diario The Sun. ¿Por qué? Porque lo había calificado en una nota en la que criticaba su casting en estas películas, lo definía como un wife beater, golpeador de esposas, ¿no? Entonces él le hace un juicio por difamación diciendo yo no soy un golpeador de esposas. Y el otro juicio, que más o menos lo presenta al mismo tiempo, es en Estados Unidos contra la propia Amber Heard, o sea, contra la propia ex esposa, a raíz de un artículo que ella había publicado en el Washington Post, en el diario, donde había dicho de sí misma, hace 2 años me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico. No lo mencionaba él, pero él dice, esto claramente es por mí, esto es mentira. En 2020, él pierde el primero de estos juicios en Inglaterra, porque el juez consideró que la evidencia contra Depp era sustancialmente cierta. Es decir, que un juez británico aceptó que Depp podía ser llamado golpeador de esposas porque había evidencia que lo sustentaba. Exacto. En ese momento se estaba empezando a filmar la tercera película de esta saga. Él había llegado a filmar una escena y ahí Warner Bros. Finalmente dice, hasta acá llegamos, y lo echan. Lo echan de la película. Y contratan a otro actor para hacerle el mismo papel. O sea, el mismo personaje venía por un actor, pasa a ser interpretado por otro actor en la última que se estrenó hace un par de meses. O menos. Entonces ahí sí como que su carrera ya se ve más impactada. Hay que decir que él ya venía con algunos fracasos y además los problemas estos en rodaje se habían acentuado. Hay una nota del 2017. Los conflictos con los técnicos y con gente que trabajaba con él durante los rodajes. Durante los rodajes, por ejemplo, que como que llegaba tarde, borracho, y que le tenían que poner un auricular para pasarle los diálogos porque él no se los acordaba. Además de que era agresivo con los técnicos, como decís vos, pero incluso problemas de como profesionalismo en la actuación, ¿no? Pero después de esta remoción de este último juicio, de esta última película, perdón, de la cual lo echan, ahí es cuando cobra fuerza el tema Amber Heard, porque también aparece un montón de fanáticos diciendo lo echaron, ¿no? Como que los fanáticos se empiezan a enojar y se empieza a armar una campaña de fanáticos. ¿Cuál diferencia principal hay entre los 2 juicios? Que básicamente es lo mismo, o sea, son juicios de difamación y él pierde uno y ahora vamos a ver que gana el otro. La diferencia es que este segundo, contra la ex esposa, fue televisado. Un aspecto no menor. Así que contemos ahora del juicio en sí, ¿no? Que tuvo tanta difusión, decíamos en el comienzo, en redes sociales. Quizás
incluso más en redes sociales que en los medios tradicionales, ¿no? Me parece que los medios tradicionales lo tomaron más como algo de chusmerío, como decíamos al principio, y no tanto como una noticia, y no lo cubrieron mucho, y en redes sociales al revés, ¿no? Todo el mundo lo compartía. La denuncia contra la ex esposa por difamación de parte de Johnny Depp la podrían haber hecho en cualquier lado de Estados Unidos. Eligen específicamente hacerla en el estado de Virginia, porque ahí... Él y su abogada, ¿no? Claro, su equipo elige presentar la denuncia en Virginia. El Washington Post está en Washington, D.C., ¿no? Esto es un estado diferente. ¿Por qué lo ponen ahí? Porque en este lugar las audiencias se pueden filmar y transmitir en vivo por televisión, por YouTube. O sea, ahí hay una emisión en video en vivo. No solo que aparecía en tele editado. Vos podías sentarte a verlo tipo Gran Hermano, ¿viste? Como algo que está de continuo. Bueno, se podía sentar a ver... así comiendo pop, te podías sentar a ver el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Cuando hay otros estados en los que las cámaras no entran y solo hay crónicas escritas, ¿no? Que tienen menos impacto, se difundiría mucho menos. Acá estaba todo filmado. Y bueno, a pesar de que esa evidencia sustancialmente cierta que se había mencionado en Inglaterra, acá reapareció, se viralizaron muchísimo todo el contenido que la dejaba mal parada a ella, Amber Heard, que por supuesto es mucho menos conocida, mucho menos popular que Johnny Depp. Estoy bastante seguro que mucha gente la conoció a ella a raíz de este juicio, ¿no? Ella tenía un papel pequeño en Aquaman, no era una figura, no era una estrella, ¿no? Era una actriz como de segunda línea. Apareció una horda así de creadores de contenido en internet que aceptaron la hipótesis de la defensa de Depp, que es que su exmujer mintió justamente para elevar su carrera, ¿no? Que era como de segunda línea, como que ella mintió para hacerse conocida. Particularmente se difundió mucho un fragmento del juicio en el que se reproduce un audio que muestra una grabación en la que ella admite haberle pegado a él. Y eso es cierto, ese video es cierto, no hay ninguna mentira. O sea, hubo un audio, una grabación en la que ella dice, sí, te pegué y no sé qué. Entonces eso se difunde para decir, en realidad, ella era la violenta y mintió e inventó todo, ¿no? Y después hubo muchos videos, muchos memes, muchas imágenes trucadas, muchas imágenes, si vos buscás en YouTube, las portadas de los videos siempre son con ella como con una cara fea, como un gesto como feo, ¿viste? Porque ¿sí? Como tratando de dejarla siempre mal parada. Se habla de que ella miraba a los ojos al jurado, como que era algo muy raro, como todo siempre tratando de dejarla mal parada. Incluso se difundió mucho en redes, yo lo vi en Twitter, ahí lo vi por primera vez, pero si pones en YouTube Amber Heard, una de las primeras, viste que YouTube te autocompleta, una de las primeras es Amber Heard tomando droga en el juicio. ¿Por qué? Porque se difundió un video trucado donde ella supuestamente estaba tomando cocaína sentada en el estrado, ¿no? Mientras la estaban interrogando, una cosa absurda, ¿no? En cámara y en pleno juicio, como que se había drogado ahí, ¿no? Y eso se compartió muchísimo, con mucha gente lo tomaba como cierto. Muchos analistas de lenguaje corporal aparecieron por las redes sociales y por YouTube analizando sus movimientos, ¿no? Y los gestos faciales, incluso que supuestamente muestran cómo está mintiendo, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de gente que buscando desacreditarla a una persona que al final de cuentas era un juicio, ¿no? Y todos no, pero mucha gente se metió a comentar y analizar. Vi uno muy reciente, hace 2 días nomás, 200.000 reproducciones en YouTube. Después, como que siguen surgiendo, ¿no? Siguen cada vez apareciendo todavía videos, aunque el juicio ya terminó, donde se sigue analizando cómo el lenguaje corporal de ella era de una persona mentirosa. Esto fue lo que más se difundió en redes, en Twitter, en TikTok. Calculo que en otras también, esas son donde yo las más vi. Muy poco se difundió, por ejemplo, el único video que presentó ella, que es un video que ella filmó en secreto, en la cocina, una mañana, donde se lo ve a él borracho, golpeando puertas y rompiendo copas mientras se sirve vino, que ahí lo podemos ver, capaz que podemos escuchar un fragmento. Motherfucker! Motherfucker! What happened? What happened? Bueno, ahí estamos escuchando lo que pasa. También tiene mucho silencio, ¿no? También tiene mucho silencio. Pero ahí se escucha de fondo cómo va golpeando las puertas de la alacena. O sea, hay una puerta que se rompe incluso de tan fuerte que la golpea. Ahí se escucha el vidrio, ¿no? Una copa que se rompe. No le pega a ella, no es un video de violencia contra ella, pero sí es una situación en la que él se comporta de una manera como violenta.
Mientras también estaba tomando alcohol, esto que decimos, ¿no? Ahora después se ve como se empieza a servir vino. Y ella le dice, además, pero ya te tomaste una botella entera. Después otras cosas que sí se difundieron como pruebas de violencia contra ella, como fotos donde ella aparecía con moretones en la cara, enseguida en redes sociales se trataba de mostrar que era ella que se había maquillado y que también era mentira, que las heridas no eran ciertas. La abogada de ella en un momento en el juicio muestra ahí estamos viendo algunas de las fotos de eso en la emisión en video. La abogada de ella en un momento durante la audiencia muestra un producto, una base, ¿no? Como y decía, ella andaba siempre con esto en la cartera para taparse los moretones. ¿Qué pasa? Ese producto era de una marca que se llama Milani. Enseguida, Milani hace un video en TikTok donde dice, esto es mentira, ese producto lo sacamos años después. O sea, como diciendo, nunca lo podría haber usado. Nunca podía haber usado eso cuando estaba con él años atrás y cuando él aparentemente la golpeó. Es mentira. Y nadie se paró a decir, che, capaz que la abogada fue a la farmacia y compró el primero que encontró. Y no es que exactamente era esa marca y ese modelo, era una base que yo ya tenía, ¿no? Sí, pero sí, lo interesante es también es como una marca jugando un rol, ¿no? Y un pronunciamiento. Como si fuera algo banal cuando era un juicio de violencia doméstica, ¿entendés? Un juicio de difamación, pero de fondo era por un caso de violencia doméstica. Es llamativo, ¿no? Que una marca se meta así a tomar partido. De hecho, ayer le estuve mirando el TikTok de esta marca. Tiene más de 5 millones de reproducciones ese video, muchísimo más que todos los que ellos hacen a diario. Y después en los comentarios ves como la gente celebra el gesto y dice, que bien, no como le tapan la boca, está mentirosa, ese tipo de cosas, ¿no? Y la propia marca comenta, sí, acá estamos para proveer los hechos del caso, y ponen un emoji llorando de risa, ¿no? Como un poco como si el juicio fuera algo de lo cual reírse, como que se tomó el juicio de una manera muy leve, no sé si leve es la palabra, pero de una manera por lo menos rara. Comentemos alguna de las piezas de evidencia a favor de Amber Heard, ¿no? Sí, te agrego nomás que la abogada de Johnny Depp se volvió como también una estrella en redes sociales. Mira. Camille Vázquez se llama. Y después vi en Twitter como gente uruguaya diciendo, ganó Camille, qué genia Camille, ¿no? Como que se convirtió también en una figura. Recordemos también, comentando así un poco de la evidencia del juicio, ¿no? Vuelvo a insistir con esto de que él había perdido un juicio en Inglaterra donde el juez había considerado que había más de una decena de ocasiones donde era comprobable que él había ejercido violencia contra la exmujer, ¿no? Ahí en el juicio se repasan una cantidad de mensajes privados donde ella habla de golpes y como de actitudes violentas de él ya desde el 2013, o sea, cuando todavía eran novios antes de casarse. Hay mensajes de él hacia ella en los que él reconoce haberse propasado, haberse comportado de una manera agresiva, violenta, y le pide perdón en mensajes. Hay fotos de él que ella le empezó a sacar como para tener como una especie de archivo sobre el final de la relación, de él desmayado de borracho en habitaciones de hotel, por ejemplo. Bueno, estaban las fotos de los moretones, que los vimos. Incluso hay una alfombra roja a la que ellos van y a ella se le notan algunos golpes, que eso en su momento se había hablado bastante. Después ella denuncia que en un vuelo privado él se había enfurecido por acusarla de haberlo engañado con otro actor, como que él la había golpeado, le había cacheteado en el avión con gente que trabajaba con ellos ahí como de testigos. Y hay un mensaje del asistente personal de él, que él se lo manda a ella, ¿no? El asistente de él le manda a ella un mensaje donde le pide disculpas como por parte de él y le dice, le conté que él te pegó porque él no se acordaba, y cuando le conté él se puso a llorar, ¿no? Como hay varias circunstancias donde aparece mensajes privados donde se da a entender o se dice frontalmente que hubo situaciones de violencia. Después están los mensajes de texto que él le envía a otros amigos, que es gracioso porque muchos son actores. Elton John, por ejemplo, músico, ¿no? Donde él les habla de ella en términos bastante feos, digamos. Hay un mensaje al actor Paul Bettany, donde le dice, prendamos fuego a Amber, ahoguémosla antes de quemarla, y después dice como que tendría sexo con su cuerpo quemado después de muerta para asegurarse de que está muerta. Él ha dicho que todos esos mensajes son en broma, ¿no? Eran bromas entre amigos. Pero bueno, este tipo de evidencia como que no generó toda la misma trascendencia que todos los videos de ella, como su lenguaje corporal y todo eso, ¿no? Aunque había evidencia de textos y cosas como más comprobables, se seguía insistiendo con que su forma de comportarse en la audiencia mostraba que estaba mintiendo. Uh-huh. ¿Y qué evidencia hay contra Heard? Contra Amber Heard para sustentar que está mintiendo? Bueno, por algo perdió el juicio también, ¿no? Algo de evidencia debe haber contra ella. Como decíamos, estaba esta grabación donde ella admite haberle pegado a él. Ajá. Después hay un terapeuta que
que habla también en el juicio como que los había tratado a ellos como pareja y que él definía la relación como mutuamente abusiva, ¿no? Como que había actitudes así agresivas, violentas de parte de ambos. Y bueno, y después están esto que decíamos, ¿no? Evidencia que quizás no es evidencia dura, fría del juicio, pero evidencia sí que influyó en la opinión pública, que todos estos comentarios, todos estos videos, como que ella siempre había mentido desde el primer momento, que es lo que dice la campaña de él, ¿no? Ella miente desde el primer momento para impulsar su propia carrera cinematográfica. Más allá de qué fue lo que ocurrió y de que quién tiene razón, que al final de cuentas creo que no es lo más importante porque no deja de ser un caso particular, lo llamativo es esta campaña muy fuerte que hubo de los fanáticos de Depp que se organizaron para difundir todos estos videos, que se organizaron para generar todo este movimiento en torno al caso y que ya anunciaron que lo van a volver a hacer porque ahora él tiene un juicio nuevo, esta vez un tercer juicio, esta vez contra un técnico que lo acusa de haberle pegado durante un rodaje de una película en 2018. Y ya se dijo como que los fanáticos ya están como, bueno, ahora vamos a defenderlo en esta vez que este también está mintiendo, ¿no? Y ya se sabe que la abogada va a ser de nuevo Camille Vázquez, esta especie de estrella que surgió del juicio. Uh-huh. Pero entonces, a ver, para cerrar lo del juicio contra Amber Heard, el veredicto del juicio, que a diferencia del juicio en Inglaterra, fue efectuado por un jurado, ¿no? De 12 personas y no por un juez único, como en el caso de Inglaterra, y que se terminó señalando que Amber Heard difamó a Johnny Depp al publicar en esa columna que, bueno, ella se había convertido como en un símbolo del abuso doméstico, ¿no? Sí, el jurado decidió que la actriz debe indemnizarlo con una suma de $10 millones, él pedía 50, pero se lo dejaron en 10, por perjuicios compensatorios y otros 5 millones más por daños punitivos. Ella a su vez había puesto una contrademanda por $100 millones, acusando al abogado de él de difamarla a ella. Y ella ahí presentó 3 casos como 3 puntos, ¿no?, de difamación, le aceptaron 1, y entonces él también le tiene que pagar a ella $2 millones. Y el jurado, asumo algo más, ¿no? En el veredicto lo que dice es que, bueno, que ella había incurrido en difamación, que había actuado con malicia, como fue señalado en el veredicto, y que como que las pruebas presentadas por los abogados de la actriz no demostraban el abuso que ella alegaba haber recibido. Uh-huh. O sea, eso es básicamente la sentencia. Bueno, pero decíamos, es un caso particular, ¿no? Por la ola de reacciones y la atención que se le prestó a nivel mundial, que hace que tenga otra entidad, ¿no? Esto tuvo mucho que ver con los videos, con lo que mencionabas, con las redes sociales. Vos mencionaste ahí al principio un informe de France Press, de la agencia, ¿no?, que mencionaba, entrevistan a varias personas, varias activistas y eso de derechos de género y como de violencia sexual. Por ejemplo, entrevistan a Michelle Dauber, que es una profesora de Derecho en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que es activista contra la agresión sexual en los campus universitarios. Ella calificó la decisión de la jueza de permitir que el juicio se transmitiera en vivo, no, más allá del veredicto, ¿no? Uh-huh. Ella habla de esa primera decisión de permitir que el juicio se filmara. Dice, fue la peor decisión para los sobrevivientes de un tribunal en décadas. La peor decisión de un tribunal para sobrevivientes de violencia de género, la peor decisión en décadas, dice. Y agregó que eso muestra una profunda falta de comprensión por parte de la jueza sobre violencia sexual. Dice, Amber Heard se vio obligada a describir su supuesta violación con detalles gráficos en la televisión. Eso conmociona la conciencia, debería ofender a todas las mujeres y sobrevivientes, independientemente de si están de acuerdo con el veredicto o no, decía esta profesional. Dice, también recordaba como que la última vez que un caso de una sobreviviente de violencia así de doméstica fue obligada a testificar públicamente había sido en el 83, uh-huh. ¿no? Hace casi 40 años. Dice, no hay forma de justificar la decisión del juez de permitir cámaras en este caso, no hay interés público en el caso que pueda compensar el daño causado a la víctima. Dice, en cambio, argumenta, todas las víctimas lo pensarán 2 veces ahora antes de presentarse y buscar una orden de restricción o contarle a alguien sobre cualquier abuso que estén experimentando después de esta situación. Las mujeres pueden resultar heridas o incluso muertas como resultado de no buscar ayuda. Este caso ha sido un completo desastre, decía esta Michelle Dauber, esta profesora de la Universidad de Stanford. La propia Amber Heard dio una entrevista en estos días a la cadena NBC, donde decía que el juicio había sido lo más humillante y horrible que había sufrido en su vida. Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad, agregó. Aunque ella también en esta entrevista habla mucho como que ella lo sigue amando y que reconoce que la relación era abusiva de las uh-huh. dos partes. Pero bueno, habla sobre cómo se sintió humillada en el juicio y dice también que ella no instigó la violencia durante su matrimonio, que era lo que argumentaba el equipo de él.
Dice, nunca tuve que instigarla, respondía a la violencia que él ejercía sobre ella. Dice, respondía a ella. Cuando la violencia se vuelve normal, como testifiqué, tienes que adaptarte, dijo Heard en esta entrevista. No obstante, también lamentó su propio comportamiento durante la relación con él. Dice, me comporté de manera horrible, de forma casi irreconocible para mí misma. Y agregó, me arrepiento mucho. Algo más en esta línea que decía ella, decía esta esta profesora, perdón, de Stanford, planteaba como consecuencias que podían darse de otros casos que se empezaron a replicar estrategias parecidas. Bueno, hay una que se está dando ya que es Marilyn Manson, el músico Brian Warner se llama en realidad él, que casualmente es amigo de Johnny Depp, que el año pasado varias mujeres lo acusaron también así en grupo de violencia, de abuso sexual, incluso de una violencia como más mental. Lo acusaban de lavarle el cerebro a sus parejas, de tenerlas como bajo su control, ¿no? Una de las que la acusa es una actriz también conocida, así que también como un poco de segunda línea, pero conocida por una serie, por Westworld, ha hecho otras cosas también, se llama Evan Rachel Wood, y él ya anunció, de hecho ya le presentó una demanda a ella por difamación y a otras de estas mujeres, pero principalmente a esta expareja de él, también un juicio por difamación con una estrategia similar, como diciendo, está mintiendo para impulsar su carrera. Entonces ahí volvemos a esa pregunta del principio, ¿no? Que varias personas vinculadas con el feminismo, voceros, activistas y también desde los medios se han planteado la pregunta de si este juicio es una señal del fin del Me Too, ¿no? De ese movimiento que empezó hace ya 5 años, que empezó en Estados Unidos pero que replicó en todo el mundo, por lo menos en Occidente. Y, por ejemplo, Tarana Burke, que es la creadora del hashtag Me Too, si bien lo difundió después una actriz, la creadora es una activista neoyorquina. Al otro día de que salió el veredicto, ella salió a decir que no, que el movimiento está más vivo que nunca, por más que lo quieran matar, pero bueno, la pregunta queda sembrada. Entonces, ¿puede este caso ser muestra de algo más grande, de un punto de quiebre en la ola reciente del feminismo? ¿Por qué tiene que importar lo que ocurra entre, capaz, dos actores millonarios, multimillonarios, para nosotros, desde acá, desde Uruguay? Sí, ya cuando ves las cifras, ¿no? Demanda por $50 millones y el otro, no, yo te demando por 100. Ya todo parece muy lejano. Pero así como decíamos que el Me Too empieza con Hollywood, con actrices de alta línea, de primera línea, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, y después tuvo repercusiones a menor escala, acá se podía dar algo similar, ¿no? En olas anteriores del movimiento feminista hubo siempre una contraola, una suerte de reacción. Un caso conocido hay un movimiento de liberación de la mujer en Estados Unidos que empieza en los años 60 con la revolución sexual, tiene un pico en los años 70 y para la década del 80 ya se había dado una reacción y ahí hay como un caso paradigmático de la película Atracción Fatal, donde hay una mujer que es como más independiente y dedicada a su trabajo, que se enloquece y trata de matar a un hombre, ¿no? Durante la promoción de esa película, Michael Douglas, que es el protagonista, había criticado abiertamente al feminismo, ¿no? Como que había una cosa, no era un subtexto, era un texto de decir, esta película como que discrepa con el feminismo que había antes, ¿no? Y para el 91 se había editado un libro que se llama Backlash, que significa algo así como reacción o rechazo, y que tenía el subtítulo La guerra no declarada contra las mujeres, en referencia a toda esta cultura de los años 80, ¿no? Estuvimos conversando acá en la producción de Perspectiva con una historiadora uruguaya que es especialista en feminismo, particularmente en el 900, ¿no? A principios del siglo XX, feminismo en Uruguay, que se llama Inés Cuadro, y tenemos ahí un fragmento para escucharle lo que decía con respecto a esas primeras décadas, o sea, al feminismo en Uruguay, como en otros años han habido situaciones también de reacción. Entonces, las reacciones son de diverso índole, es decir, hay desde unas reacciones más de corte popular, que pueden ser esa que decía más ridícula, más de humor, y después otras que no, que son desde el poder médico, ¿no? Mujeres histéricas, mujeres que han desarrollado de alguna manera como su lado masculino, entonces no representan al bello sexo. Bueno, eso también lo del bello sexo, entonces muchas veces a las feministas también se las va a descalificar como feas, como resentidas, como que solteronas que de alguna manera no han podido como cumplir como con su deseo o su misión en la vida, y entonces... Pero también hay una reacción más de corte político, porque en general en el 900, por ejemplo, va a haber el sector del fascismo y el socialismo, van a ser bastante receptivos a estos reclamos por una mayor emancipación femenina, por una mayor igualdad. Entonces los sectores reaccionarios van a descalificar justamente al fascismo, por ejemplo en el caso de las primeras décadas del siglo XX, como un movimiento feminista, que lo que quieren de alguna manera es romper el orden de la familia tradicional,
de alguna manera dejar, sí, digamos, alterar el statu quo en todos los sentidos, no solamente también en el ámbito de la vida privada. Luego también la historiadora Inés Cuadro comentaba algunas situaciones como que recién veíamos esas contraolas que se habían dado en Uruguay en décadas siguientes del siglo pasado. Porque uno no dice, bueno, cada década uno ve avances, y en realidad lo que uno ve no es eso. Si uno piensa en estas primeras décadas, pues después lo que va a venir es el fascismo, lo opuesto, ¿no? El volver a la mujer al hogar, la madre abnegada o la que se abnega por los hijos o por la patria, ¿no? Es la Segunda Guerra, la guerra es una bandera hacia la masculinidad. Entonces, en realidad lo que sucede es justamente eso, es que estas reacciones son muy fuertes, desarticulan. Entonces, en realidad, muchas veces lo que se logra son un aspecto, por ejemplo, en este primer caso es el derecho al voto, y después en realidad se genera un intentar volver a la vida normal, al anterior. Es decir, en general lo que uno ve es que es muy exitoso la reacción, ¿sí? Estas reacciones, por otra parte, son tan efectivas a nivel de las mujeres que si uno piensa, no son movimientos de masa. Es recién ahora lo que uno podría llamar la cuarta ola, ¿no? Donde uno ve justamente movimientos feministas que convocan a miles de mujeres. Si no, en realidad, en el siglo XX son movimientos muy reducidos. ¿Por qué son muy reducidos? Porque tienen unos costos sociales, psicológicos muy altos para quienes de alguna manera se embanderan con la causa feminista. Son mujeres que tienen que soportar de alguna manera reacciones y ataques de todos lados, desde sus padres, desde... Ahí ella decía como en décadas anteriores como hay una reacción que era asociar a esas primeras o antiguas, no quiero decir como hace un siglo, ¿no? Esas primeras militantes, que probablemente no primeras, pero originales, acusándolas de como llevándolas a que son feas, sino como atacándolas también desde lo físico, como asociando el feminismo a algo malo desde todo eso, y puede verse un vínculo en cómo en este caso puntual también se hace algo de descalificarla todo el tiempo a ella desde lo visual también, ¿no? De decir, poner todo el tiempo fotos donde ella sale con una cara mal, como con... Amber Heard, ahí estamos hablando de Amber Heard. Al juicio, ¿no? El de Amber Heard, como todo el tiempo tratando de descalificarla a ella personalmente como mujer, ¿no? Que ahí pueden encontrarse una línea en común con lo que ella describe como reacciones que han habido contra olas feministas en décadas anteriores. Sí, ahí queda la pregunta, ¿no? Si ¿es eso lo que está pasando ahora? ¿Hay una reacción a esa ola feminista? Claro, pues lo volvemos a lo mismo, ¿no? Este es un caso puntual. Puede extrapolarse a algo más amplio. Hoy en día sí es muy difícil decirlo a ciencia cierta. Lo que sí podemos hacer es como plantear preguntas. Estuvimos conversando acá en Perspectiva con la militante feminista y especialista en género Soledad González, que comentaba cómo en este caso lo que se ve es cómo la sociedad reacciona ante las malas víctimas. Decía González que las buenas víctimas, dice, son, entre comillas, ¿no? Buenas madres, no han tenido muchos novios, no son alcohólicas, pero no hay que ser buena mujer para ser víctima, decía ella. Y agregaba que incluso la violencia puede ser cruzada, puede ser que también la mujer sea violenta con el hombre, como aparentemente ha sucedido en este caso. Dice ella, sin embargo, esto no quita que desde una de las que hay una desigualdad de poder entre el hombre y la mujer y que puede haber más violencia desde un lado que del otro. Y bueno, también sobre si había una reacción así más amplia contra el feminismo en Uruguay, ella afirmaba que ella cree que sí la hay, que sí se está dando ahora en nuestro país, y mencionaba dos ejemplos específicos. Uno, el archivo de lo que tanto hemos hablado, ¿no? El archivo de centenares de causas en la Fiscalía de Delitos Sexuales por el fiscal nuevo, Raúl Iglesias. Algunos datos difundidos por El Observador hablaban de que ahora ya lleva más de 400 causas archivadas. El otro ejemplo que ponía González es la posición beligerante, decía, contra la ideología de género que adoptó la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Es una referencia a una carta pública enviada por ese gremio al fiscal de corte Juan Gómez. La misiva que mandaron justamente era por este caso del fiscal Iglesias, ¿no? Que estaba recibiendo críticas y ellos como que lo defendieron. En esa carta decían textualmente: estaremos siempre en contra de acciones como las que se están ejerciendo contra el doctor Iglesias y otros operadores del sistema que pretenden imponer una determinada ideología por fuera de lo que marca la Constitución y la ley,
atentando contra esos principios de igualdad y debido proceso que han caracterizado siempre a nuestro sistema de justicia. Según la activista feminista Soledad González, eso es algo nuevo, como una postura pública así frontalmente contraria al movimiento feminista, porque lo que están haciendo referencia los penalistas en esa carta es a una reunión que la Intersocial Feminista había tenido con el fiscal de corte y la señalan como presiones indebidas, ¿no? ¿Y qué dicen a todo esto los penalistas concretamente? Bueno, ahí Juan Faúndez, que es presidente de la Asociación de Penalistas, ayer en diálogo con la producción En Perspectiva, decía que ellos no tienen una postura contraria a las políticas de género en general, pero salen a hablar ahora, dicen, porque consideran que en pos de la defensa de derechos o de políticas sociales se están aplastando derechos consagrados en la Constitución. Y según Faúndez, esto sucede a partir de dos sucesos. Primero, la reforma del Código del Proceso Penal, que entró a regir en noviembre de 2017, y después la Ley de Violencia de Género, que se promulgó en diciembre también de 2017, un año del 2017 como medio bisagra en esto del feminismo, ¿no? Ahí podemos escuchar un fragmento de lo que nos decía el abogado Faúndez. Sobre todo lo que se viene no percibiendo, sino efectivamente comprobando es el ataque a la prueba, la desconsideración de la prueba del imputado, de manera tal de debilitar la posición a través de fórmulas preestablecidas que no se generalizan en la consideración del caso concreto. Por lo que nos decía el doctor Faúndez, estamos en una suerte de cresta de la ola, decía él, de esta situación que ellos perciben. Textualmente él planteaba como que la asociación se está empeñando en recuperar un equilibrio justo que creen que se ha roto. Incluso podemos pensar así en algunos casos judiciales que están acá en Uruguay, que quizás cuando comenzaron tuvieron como una respuesta social así unívoca de rechazo, saliendo como desde el feminismo, ¿no? Podemos pensar en la Operación Océano, en el caso de violación, la denuncia de violación en el Cordón, casos que después se complejizaron más y se han convertido un poco como en terrenos de batalla cultural, capaz podríamos decir, ¿no? En este tira y afloje entre estas posturas. Podría decirse que estamos en un momento entonces donde a nivel global y local la justicia, digamos, está atravesada por casos que podrían marcar la pauta de a dónde se mueve el feminismo. Claro, algo que comenzó con un montón de acusaciones y que en algún momento quizás se planteó como, bueno, pero esto hay que llevarlo a la justicia. Ahora estamos en una etapa en la que en la justicia se está discutiendo mucho, ¿no? Si estamos en un punto de inflexión o no, si este caso puntual que se dio en Estados Unidos, pero que repercute a nivel mundial, es algo que puede ser como un punto de inflexión, no lo podemos responder ahora. Sí podemos decir, estamos en un momento de tensión, donde algo que parece tan lejano como un juicio entre dos estrellas de Hollywood puede tener un impacto a pequeña escala, al igual que años antes lo tuvo la caída en desgracia de Harvey Weinstein.